Y ahora sí, listo. La verdad que si no dejamos grabado, luego la discusión queda en el aire, ¿no? No todos ponen atención y eso es problemático, ¿no? Bueno, en la grabación al menos, cuando estás dormido y antes de dormir, pues escucha un ratito, ¿no? Bien, en fin, bueno, respecto a la potencia natural, la capacidad de la línea, pues no es la potencia natural, como dijo su compañero, ¿no? La potencia natural solamente refleja un equivalente, ¿no? Donde tenemos un perfil plano de tensión, ¿no? Donde la compensación reactiva, digamos, se compensa en cada sector de línea, ¿no? Es decir, la parte inductiva y la parte capacitiva son similares, ¿no? A lo largo de toda la línea, considerando una línea sin pérdida, ¿no? Es decir, R igual a cero, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, tampoco es que se optimicen las pérdidas, ¿no? Las pérdidas no se optimizan ahí, ¿no? ¿Dónde se optimizan las pérdidas? Se optimiza en la selección del calibre del conductor para la potencia que uno quiera, digamos, trasladar, ¿no? ¿Sí? Y también para algunas consideraciones. Una de las consideraciones es determinar la temperatura de operación, ¿no? Hoy en día, bueno, antes la temperatura de operación, digamos, era a elección, ¿no? Es decir, el transmisor, el que construía la línea, estimaba esa temperatura de operación. Sin embargo, hoy en día no, esa temperatura ya es parte del contrato, ¿no? ¿Sí? Hay que entender que las líneas de transmisión no se hace a voluntad, a menos, digamos, que yo sea dueño de esa línea, ¿no? Es decir, yo tengo una carga, ¿no? O sea, digamos, una carga grande. Ahorita, ¿no? Por ejemplo, se está construyendo un puerto en Chancay, ¿no? ¿Sí? Entonces se tiene un consumo, ¿no? Tiene que levantar grúas, tiene que hacer un montón de cosas, ¿no? Y puede estar 30, 40, 50, 100 megavatios, ¿no? Que va a necesitar. Entonces, ¿de dónde la saca? De la subestación que esté más cercana, ¿no? Ahí donde se pueda conectar. La otra opción es cortar la línea, ¿de acuerdo? Pero cortar la línea podría ser mucha inversión, ¿no? ¿De acuerdo? Porque tiene que cortar la línea y crear una subestación ahí, ¿no? ¿Sí? Ahora que se conecta una nomás, tiene que ver si da o no da, y en fin, ¿no? De repente tiene que cortar la otra también, entonces ya son cuatro entradas, una locura, ¿no? Entonces, mejor me voy a la próxima, a la asociación más cercana, ¿de acuerdo? Y aprovecho, digamos, el efecto de que la línea por kilómetro no es tan cara cuando estamos, digamos, en zona costera, ¿no? Entonces, él requiere, digamos, una cantidad de energía. Entonces, allí, digamos, él puede definir su temperatura de operación, ¿no? No a 75 grados, porque a esa temperatura, digamos, la resistencia pues se eleva bastante, ¿no? Nosotros hemos visto que el factor por temperatura afecta bastante al calibre del conductor, ¿no? Se eleva mucho las pérdidas. Entonces podría ser algo menos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la optimización de las pérdidas se da a la hora de seleccionar el calibre del conductor, ¿no? Para una potencia que uno ya de antemano, digamos, ha dicho que va a hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es, ¿no? Entonces, pero yo les pongo esto, ¿no? Simplemente para saber qué tal es. Le podrías preguntarle también, ¿no? Digamos, en un examen, así. Yo, es posible que las líneas de transmisión estén llevando su potencia natural en horas de mínima demanda, ¿no? O mayoritariamente las líneas llevan su capacidad, su potencia, o llevan, ¿no? Transmiten su potencia natural en horas de mínima demanda, ¿no? Requieran, bueno, sí, no. Entonces ahí empieza la duda, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces yo diría que no, porque mínima demanda, los flujos son pocos, las tensiones son altas, ¿no? En todo caso, ¿cuál sería el indicador para decirme que en mínima demanda no estén llevando o estén llevando su potencia natural o un poquito más? ¿Qué característica debería mostrar ese sistema? A ver, ¿alguien de ustedes puede decir algo que me indique, un indicador que me diga que las líneas no estén llevando su potencia natural, sino un poquito más? ¿M? O ligeramente alrededor pues, de ese valor, no muy alejado, digamos. ¿Qué dicen ustedes? A ver, un indicador.
Jóvenes, no estamos entendiendo entonces la potencia natural. O sea, esa pregunta Profesor, que que yo el le... voltaje A no sea el ver, nominal, ¿cómo? que el voltaje sea diferente al nominal. No, pero está bien, pero un indicador de eso. ¿Qué sería, digamos? Bueno, si la tensión aumenta es que hay una potencia capacitiva Ya, predomina en el más o sistema. menos por ahí. Ya, ¿cuál sería el indicador ahí? El desfasaje del voltaje y la corriente, profesor. No, su compañero estaba hablando bien, sino que le faltó un poquito más, digamos, Cuando hay existencia de potencia reactiva, profe, mm, bueno, más o menos. ¿No? En realidad, un indicador sería que los generadores estén compensando el sistema en el lado inductivo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí me diría que el sistema está por debajo de la potencia natural, ¿no? Un indicador, ¿no? Dos, presencia de cierto nivel de sobretensión, ¿no? ¿De acuerdo? Entendemos que el efecto capacitivo de las líneas afecta el nivel de tensión, ¿no? ¿Así? Entonces la tensión empieza a elevar, efectivamente, y esto se eleva más conforme las líneas pues, estén por debajo de su potencia natural, justamente la parte de arriba, ¿no? ¿De acuerdo? La parte de arriba usted ve que ahí está por debajo del fil. ¿Y qué pasa? La tensión se eleva un poco, pues, ¿no? Bueno, dependiendo, pues, si está en cero, obviamente se va hasta arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es necesario de tener conectados reactores en el sistema, ¿no? Otro indicador es que los reactores estén todos conectados, ¿no? Lo cual me diría que también estamos operando por debajo del fil, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, yo en mi demanda tengo conectado toditito los bancos de capacitores, de condensadores. Y le digo, bueno, todo está por debajo, el flujo por las líneas está por debajo del SIL o por debajo de la potencia natural, ¿no? Pero tengo todos los bancos de condensadores conectados. ¿Verdadero o falso? Ahí tendría que ser falso, ¿no? Más bien al revés, ¿no? Debería estar los reactores conectados, ¿no? Para tratar de controlar la tensión, ¿no? ¿De acuerdo? Si lo anterior es verdad, eso solo significaría que la línea en realidad está bastante cargada, ¿no? ¿Sí? Bueno, la capacidad normal de la línea hoy en día, ¿no? De una línea en 220 le están llevando a 450 megavatios, ¿no? Eso son varias veces, digamos, el SIL, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, si le pone doble, triple conductor, te subiría a 200, ¿no? Casi estamos doblando el SIL, ¿no? ¿Sí? En el caso de 500 kilovoltios, lo estamos llevando a 1500 megavatios, ¿no? 1400, 1500. Ahí sí, el SIL no lo estamos duplicando, ¿no? Sino que el SIL ya estaba en 1200, ¿no? O alrededor de 1000, ¿no? ¿Sí? 1000, 1100, 1200, digamos, el valor de la potencia natural, ¿no? Entonces, ligeramente se está incrementando como capacidad, ¿sí? Sin embargo, esa línea lleva reactores de neutro, digo, reactores de línea, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, yo no puedo quitar los reactores de línea, ¿no? Creo que una pregunta que yo les hice, no sé si a ustedes, a quién, ¿no? Si digamos que algunas de las opciones válidas para poder controlar la tensión podría ser retirar o sacar de operación los reactores de línea, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es falso, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, a pesar de ser falso, mucha gente le ha puesto ahí como verdad, ¿sí? Entonces, ¿eso qué me indica, no? Pese a que lo hemos conversado muchas veces, lo hemos hablado, lo hemos indicado y todo, y lo están marcando, es porque no están escuchando la grabación, ni tampoco están escuchando la clase, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso sí me llama la atención, ¿no? Entonces, tener 0-0 en un examen de preguntas así sencillas, me preocupa bastante, ¿no? Claro que hay algunos pues, que sí le va muy bien, ¿no? Escuchan todo y prácticamente con dificultad, digamos, fallan una, ¿no? Sí, eso es. ¿Alguna consulta hasta ahí? Bien, estas son las ecuaciones que habíamos mostrado y este es un diferencial de longitud que tiene su potencia inductiva y su potencia capacitiva, ¿no?
Y la condición es que ambas potencias, ¿no? Tanto inductivas como capacitivas, se compensen, ¿no? Son iguales, ¿no? ¿De acuerdo? Esa era la condición para que haya, digamos, eh, la potencia natural, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Para el caso de 120 kV, ¿no? Para una línea, ¿no? Casi 130 megavatios, ¿no? Y para una de 500, con estos valores, un 1.37 gigavatios, ¿no? Bastante, ¿no? ¿Sí? Es bastante la comparación y va brava, bravo, ¿no? Claro, hay que entender aquí que las líneas de 500 kilovoltios llevan pues 4 conductores por fase, ¿no? En cambio el otro lleva un solo conductor por fase. Sí, si ponemos 4 conductores por fase, probablemente sería un poco más, ¿no? Sí, imagínense, sería más o menos 4 conductores por fase sale 0,28, ¿no? O entre 0,26 y 0,28, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí, digamos, tal vez se lee un poco más la potencia natural, ¿no? Bien. Bueno, vemos ahora en la parte de componentes simétricas. ¿Qué entendemos por componentes simétricas? Si la red, digamos, está, digamos, teniendo los valores de tensión y corrientes, digamos, perfectos, no habría necesidad de hablar de componentes simétricos. Sin embargo, cuando hay, digamos, diferencias entre uno y otro, para poder analizarlo, entonces hacemos uso de lo que son los componentes simétricos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa utilizar componentes simétricos? Significa que si yo tengo n fasores que están desequilibrados, ¿sí? Puede ser igualado, digamos, a n sistemas completamente equilibrados, ¿no? Y a cada uno de ellos son pues, componentes simétricas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cada una de estas partes que conforman, digamos, este sistema desequilibrado, guardan pues, una relación perfecta entre sí, ¿no? Es decir, una combinación de estos valores perfectos me daría un sistema desequilibrado, ¿sí? En nuestro sistema nosotros estamos preocupados solamente por tres variables, ¿no? Que son tres números, A, B, C o R, C, T, ¿no? Entonces, R, C, T llegaría hasta aquí nomás, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, un sistema trifásico como el nuestro está representado por tres sistemas completamente equilibrados, ¿no? O balanceados, ¿no? Entonces tenemos la red de secuencia 0, la de secuencia 1 y la de secuencia 2. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿no? Entonces, veamos el desarrollo de esto. Entonces, aquí tenemos un sistema de secuencia positiva. La secuencia es A, B, C, R, S, T, o la letra que le pongan, ¿no? V, W también, ¿no? De acuerdo, entonces, secuencia positiva tiene que verse en ese orden, ¿no? A, B, C. Entonces, a la secuencia positiva lleva por su índice 1. Entonces, es el 1 está referenciando a la secuencia positiva. ¿Cuáles son las condiciones para que sea secuencia positiva? Uno, que el módulo es el mismo, ¿no? ¿Está bien? Este módulo, BA, BB y BC, son iguales, ¿de acuerdo? Lo otro, que la separación angular también es el mismo. ¿Sí? 120, todos tienen el perfecto, ¿no? En el sistema real no necesariamente es así, ¿no? Hay diferencias. Pero digamos aquí, en la red de secuencia positiva, vemos que los tres están separados perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces, B siempre va debajo y C aquí, ¿no? Recordar siempre que la de secuencia positiva, el sistema gira de manera antihoraria, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido,
en ese sentido, si yo giro, digamos, de esta manera, ¿sí? Sentido antihorario, a la velocidad W1, que es la velocidad de sincronía, entonces yo giro, ¿de acuerdo? A, ¿no? Entonces, eh, como estoy girando de esa manera, el siguiente en vez es B, ¿no? ¿Sí? B llegaría acá, ¿no? Entonces el ojo que está aquí, el ojito mirando, ve primero A, luego B a B, ¿no? A B1. Y después al último pasa a C1, ¿no? ¿Sí? Por eso la secuencia es A, B, C. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? A, B, C. No puede estar C acá, ¿no? Ahí sí estaríamos mal. ¿Qué más? Entonces, la equivalencia, ¿no? Tomando en cuenta BA1. O sea, BB1 sería simplemente 1 ángulo de menos 120 grados por BA1, ¿no? Y BC1 puede ser lo mismo, ¿no? Que sería acá, ¿no? Más 120 por BA1 o menos 240 BA1, ¿no? Bueno, aquí se fue por el negativo, pero tranquilamente pudo haber sido el positivo. ¿Alguna pregunta, jóvenes, aquí? Hemos tomado un valor aquí, A, ¿no? Un equivalente a i- igual a 1 ángulo 120, ¿sí? A este multiplicador, factor, como quieras llamar, 1 ángulo de 120, ¿no? Entonces, si yo pongo 1 de ángulo 120, entonces arriba tendría B1, y BB1 sería, como acá está, menos 120 es igual a 240 positivo, ¿no? Acá, ¿no? ¿Sí? Entonces 240 sería simplemente dos veces esto, ¿no? A cuadrado, ¿no? Entonces, A cuadrado BA1, ¿no? Y el otro, BC1, simplemente sería A por BA1, ¿no? Y de esa manera tenemos este equivalente. ¿Pregunta ahí, jóvenes? Profe, ¿qué dijo sobre la frecuencia síncrona? Esa frecuencia síncrona se refiere a 60 Hz, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, 2pi por f, esa es la frecuencia, ¿no? ¿Sí? 2pi por f. En este caso, 377, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la velocidad angular. ¿Alguna otra pregunta? Quedó claro entonces, ¿no? Cómo representamos la secuencia positiva, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Digamos la secuencia negativa. Esta es la secuencia negativa. Lo mismo, pero gira de esta manera, ¿no? Al revés, ¿no? Sentido horario, ¿no? Entonces, el sentido aquí es ACB, ¿no? ACB, ¿no? ACB. El 2 hace referencia a la que es la secuencia negativa, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Pero si este gira de esta manera y del otro lado gira al revés, ¿cómo lo sumo? Difícil sumar. Entonces lo que se hace es eventualmente girar también en sentido antihorario, ¿no? Así como está acá. Pero para mantener la secuencia lo que se hace es permutar, ¿no? Se va abajo y ve arriba, ¿no? De esta manera, al girar, primero veré A2, luego C2, ¿no? Y después B2. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? Ninguna, ¿no? Igual, digamos que las características son que los módulos de cada uno de estos son iguales, ¿no? Lo único que lo diferencia es su ángulo, ¿no? O sea que está, ¿no? B2 será A por B2 y BC2 A cuadrado B2, ¿no? Entonces veamos, ¿no? B2 es este. No, acá está. B2 está arriba, ¿no? Entonces sería simplemente ese de acá más 120, ¿no? Ahí está. Y BC2
que sería este de acá, sería 2 veces, ¿no? Sería a cuadrado por b a 2. ¿Listo? ¿Alguna duda ahí, jóvenes? Ingeniero, A disculpe, ver, en la secuencia ahí, justo donde está indicando el cursor, sí, cuando es antihorario, ¿no sería A2B2C2? A2, B2, B2, C2. claro, A ver, está girando de esta manera, ¿no? ¿Está bien? Ahí está la flechita, correcto. ¿no? Primero veo A2, ¿no? Sí, Después, correcto. ¿cuál veo? Este de acá, ¿no? Porque este va a ir para acá, ¿no? Ah, ¿Sí? ok, ok, disculpe, estaba confundiendo, sí, sí. Lo que pasa es que se da cuenta que lo he permutado, ¿no? A ver, B2 sube arriba y C2 abajo. Porque de otra manera tendría que quedarme como que está arriba, ¿no? Y esto me genera problemas, confusión, porque como sumo dos que van en sentidos contrarios, ¿no? Entonces lo que se hace es hacer girar también en sentido antihorario, pero permuto estas dos, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces de esa manera tengo la secuencia AC, B2, ¿no? A2, C2, B2, ¿no? Igual como estaba arriba, ¿no? Ese es el cambio, ¿no? ¿De acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? O alguien de ahí dice, no, tengo ciertas dudas. A ver, pregunta, si un sistema tiene cierto nivel de secuencia negativa, ¿qué podremos decir de ese sistema? Tiene un desbalance, ¿no es así? Hay un desbalance y es un problema, ¿no? ¿De acuerdo? Porque obviamente para quienes es muy problemático tener la secuencia negativa. Para un generador, ¿no? Imagínate tener un componente de secuencia negativa, ¿no? Eso significa que va girando en sentido contrario, ¿no? O sea, va frenando el, este, el generador, ¿no? Entonces eso empieza a calentar, bueno, en fin, ¿no? Tiene muchas consecuencias, ¿no? Tiene obviamente su nivel de protección, secuencia negativa, y no permite, digamos, a cierto nivel nomás, ¿no? Después, por encima de eso empieza ya a tener problemas, ¿no? Bueno, entonces, es perjudicial la secuencia negativa. Bueno, en realidad, la secuencia cero también, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuál es el nivel de secuencia negativa si el sistema está en equilibrio? ¿Cuánto? Cero, cero. Cero, ¿no? De acuerdo, eso no le puede, digamos, este, no lo pueden ustedes, dudar, ¿no? Cero. Listo. Actualmente el sistema actúa en sincronismo, ¿no? ¿De acuerdo? Todo el sistema eléctrico está en sincronismo. Entonces, en este momento podemos decir que el nivel de secuencia negativa es nulo, ¿verdadero o falso? Nadie está seguro de lo que es. Si un sistema está en sincronismo, se puede, es como actual. Entonces tenemos un valor de secuencia negativa nulo o no. Mm, Qué sí, difícil, ¿no? sí, ¿Cómo? diría que sí. A ver, alguien que tenga, ya, listo, si alguien me dice algo, pero tiene que decirlo con algo de base. A ver, Es que al estar en sincronismo, y si es que hubiese algo de secuencia negativa, pues ese desbalance sería, ya no produciría ese sincronismo del cual se hizo, pues, ¿no? ujú. A ver, alguien más que refute. Qué difícil somos, ¿verdad? Hay que siempre hay que preguntar. Lo que pasa es que yo también, ¿no? O sea, yo cuando era estudiante, igual que ustedes, estuve aprendiendo, ¿no? Sí, pero cuando ya llegué a trabajar, la cosa era distinta, ¿no? No tenía claro, digamos, los conceptos. Y eso es normal que pase, ¿sí? Mucho más cuando el profe pues, sabe mucho menos que uno, ¿no? Entonces, ahí está más el problema todavía, ¿no?
Y claro, cuando viene un mexicano y te dice cada cosa, pues te jala la oreja, ¿no? Sí, por nosotros tenemos ya años de experiencia, y oye, tú, con tantos años de experiencia todavía piensas así. Entonces, mejor lo converso con ustedes, ya ustedes como estudiantes sí tienen libertad para decir lo que sea, ¿de acuerdo? Pero cuando ya terminan, cuando ya te gradúas, ya no, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, tienes licencia también para decir las cosas como son, ¿no? Por eso yo les consulto a ustedes, ¿no? En sincronismo, ¿qué pasa con la secuencia negativa? ¿Nulo? Como yo lo acabo de decir que sí. Alguien más que me diga y me diga, no, profesor, no es así. O todos están de acuerdo. A ver, aprovechen que estoy tratando de conversar con ustedes, ¿no? Dado que tenemos tiempo para hacerlo, ¿no? Si no tuviera tiempo, en una termino, ¿no? Sí, dígame. Ingeniero, una consulta entonces. La secuencia negativa puede estar en otra velocidad. No, No. no. Ah, ok. Tiene que ser la misma, ¿no? No, pues en todo caso, ¿cómo se determina el nivel? No, o sea, ¿cuál es el indicador o el parámetro que me indica el nivel, pues, de secuencia negativa? Pues, porque yo pensaba que era la velocidad del sincronismo era menor, ¿no? No, no. La única manera de que exista diferencia es que haya un desbalance, ¿no? Si no hay desbalance, es cero, ¿no? ¿De acuerdo? Si existe algún nivel, entonces ese tiene que estar girando también a la misma velocidad. No hay dos motores. Es como si aceptamos esa premisa, si diríamos que hay diferentes frecuencias en el sistema. No, el sistema tiene una sola frecuencia. En todo caso, ¿cuál sería el parámetro ¿De qué? ¿Parámetro de qué? que me determina, pues, el nivel de secuencia negativa? Ya, pues ese nivel de secuencia negativa sería el nivel de desbalances que hay en el sistema. ¿De acuerdo? Obviamente, si no hay nada, el nivel de desbalance será poquito, ¿no? ¿De acuerdo? Digamos, por decirte un valor, ¿no? 220 voltios tengo en mi casa. En realidad, secuencia positiva, 219. 2 voltios de secuencia negativa, ¿no? Ahí está. Pero es un vector chiquito con 2 voltios, pues, nada más, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es, ¿no? Igualito, podemos hablar de nivel de armónicos, ¿no? Yo digo, actualmente en mi casa el nivel de armónico es cero, no tengo nivel de armónico, ¿verdadero o falso? Falso, Falso. ¿no? Porque todo el mundo tiene armónicos, porque existen cargas no lineales. Ahora, definitivamente pues, esos niveles armónicos no están por encima de lo que las normas dan como tolerancia, ¿no? Porque si estuviéramos por encima de eso, Luz del Sur, en este caso, estaría pues penalizado, ¿no? ¿De acuerdo? Constantemente se está midiendo ese nivel de armónicos que hay en el sistema, ¿no? En su sistema. ¿De acuerdo? Ahí en las cargas, ahí se mide, ¿no? ¿De acuerdo? Si nos pasamos eso, olvídense, ¿no? Estamos ahí en problemas, ¿no? Entonces yo cuando les mencionaba a ustedes, sí, actualmente en el sistema podemos decir que la secuencia negativa es cero. No, no es de cero, jóvenes. Existe un nivel de secuencia negativa, porque las tensiones que hay en alta tensión no son similares, ¿no? Hay diferencias, pequeñas diferencias sí, pero hay. ¿De acuerdo? Incluso angulares, ¿no? Entonces algunos está. Efectivamente los motores todos giran a una misma velocidad, ¿no? Algunos de ellos un poco que se aceleran y tienen que desacelerarse, ¿no? ¿De acuerdo? Pero igual, todos tratan de seguir el sincronismo, ¿no? Entonces, dentro de un margen de error existe ese sincronismo, ¿no? ¿De acuerdo? No es que hay un punto así, una línea súper delgada en la que todos estén girando, no. Hay un margen. Entonces puede decir que está dentro del sincronismo porque está funcionando o corriendo dentro de esa tolerancia, ¿no? Entonces habrá motores un poquito que se aceleran un poquito, se aceleran un poquito, pero está persiguiendo ese valor fijo, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Eso es. Ahora, ¿qué pasa si alguno de ellos se acelera demasiado? Luego tiene que desacelerar, ¿no? Pero a veces pierde el paso. Entonces, cuando pierde el paso, ya no se puede, ¿no? Ya perdió el paso. ¿De acuerdo? Entonces, hay una señal aquí de inestabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuándo se pierde la estabilidad? Cuando uno de ellos perdió el paso, ¿no? Es decir, se dio la vuelta, pues, ¿no?
está al revés. Ya, pues tiene que desconectarse nomás. Entonces ahí, por problema de estabilidad, salió un generador. ¿Y qué puede significar esto? Que otro igualito haga lo mismo, ¿no? Y así todititos salgan del sistema, porque se perdió la estabilidad del sistema, ¿no? Nos convertimos en un sistema inestable. ¿De acuerdo? Pero eso no ocurre normalmente, pues, ¿no? Cuando tenemos una situación bien difícil, que tenga, digamos, en el sistema una condición, digamos, de variación tremenda de valores de tensión o de corriente. ¿En qué momento? Porque recuerden que para que haya valores de secuencia o negativa y cero, tiene que haber algún desbalance en el sistema, es decir, que no están en equilibrio, ¿no? Esto de acá no se cumple, ¿no? Estamos en un sistema desequilibrado, ¿no? BA, BB, BC están desequilibrados. ¿Cuándo sería totalmente desequilibrados? Desequilibrados. ¿Mm? Porque ya hemos encontrado, digamos, o estamos de acuerdo totalmente, que cuando el sistema está en equilibrio, la secuencia positiva es total, ¿no? Prácticamente lo que tú estás leyendo en el sistema es secuencia positiva, ¿verdad? No existe secuencia negativa, tampoco hay secuencia cero. ¿Ya? El sistema está en equilibrio, ¿no? ¿De acuerdo? Sumas las tres variables, ¿no? BA más BB más BC igual cero, ¿no? Igual las corrientes, ¿está bien? Y A1 más IA2 más IA. Las corrientes de las tres fases de la suma debe ser cero, ¿no? ¿De acuerdo? El sistema está en equilibrio. Eso no hay duda, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿cuándo tenemos un sistema totalmente desequilibrado? ¿En qué momento? Hay un momento clave en esto. ¿Alguna idea? Simplemente para razonar, ¿no? Ninguna idea. Bien, cuando estamos en un evento de falla, ¿no? ¿Sí? Una fase se fue al suelo, obviamente ahí hay un desequilibrio total, ¿no? Por lo menos en el punto de falla, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar cuando entonces empieza a desacelerarse, ¿no? La secuencia negativa empieza a tener otro valor, ¿de acuerdo? Gira al sentido contrario, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Trata de acelerar o desacelerar los generadores, en fin, ¿no? Entonces hay aquí toda una situación, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si ese es muy fuerte? Entonces, obviamente la fuerza va a ser bastante, ¿no? Empieza uno a, a reducir su velocidad, pues, ¿no? O a acelerarse. Y obviamente ahí empieza a haber ya la frecuencia del sistema, a haber un problema en la frecuencia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces algunos van a tratar de, estos ángulos empiezan a separarse por todos lados, y estos generadores, algunos, pueden, digamos, perder el paso. Entonces ahí es la oportunidad para que algún generador pierda el paso, se salga de la velocidad de sincronismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todos pueden salirse un poquito, pero vuelven, ¿no? Tienen margen para volver. Algunos salen y ya no vuelven, ¿no? Entonces ahí se perdió la estabilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya, pero deberíamos hablar de protección, ¿no? ¿Qué hacemos para no salir del sincronismo? Obviamente lo que se tiene que hacer es despejar la falla lo más pronto posible, ¿no? Te demoras mucho tiempo en esto, ahí es un problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, mucho de esto tiene que ver también con la capacidad del generador de hacer cambios en la parte electromecánica, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tan rápido uno puede hacer cambios en que a un generador hidráulico le entre agua, más agua o menos agua? No, no es rápido, ¿no? No es instantáneo, ¿no? Esto tiene toda una acción, ¿de acuerdo? Tienes que abrir la compuerta un poco más, en fin, ¿no? O cerrar la compuerta un poco más, ¿no? Entonces, digamos que para los primeros milisegundos prácticamente todo permanece igual, ¿no? La parte hidráulica permanece igual, ¿sí? ¿Quiénes sí sufren? La parte eléctrica, ¿no? ¿Sí? Ese es instantáneo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay una potencia eléctrica, una fuerza eléctrica que no está compensada con la parte mecánica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí existe esa diferencia, ¿no? Entonces uno trata de que no se vaya mucho, ¿no? El vector, porque si no puede perder la estabilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para yo evitar que el generador se vaya, pierda el equilibrio, ¿de acuerdo? Tengo que despejar la falla lo más pronto posible, ¿no? Antes que empiece a actuar, digamos, los gobernadores de velocidad, ¿no?
¿De acuerdo? Entonces, eso es, ¿no? En fin, pero igual, ya cómo es que operan las protecciones, por qué, y eso ya lo veremos, digamos, cuando se llegue la parte de protecciones, ¿no? Hay todo un conjunto, toda una ciencia para poder, digamos, ajustar relés y ver cómo opera, ¿no? ¿Hemos tenido problemas de estabilidad? Sí, ¿no? Especialmente cuando las fallas quedan pegadas, ¿no? Ahí ya no queda otra, ¿no? ¿Sí? Algunos generadores, para no perder estabilidad, lo que hacen es desconectarse, ¿no? Para salvaguardar sus equipos, se desconectan, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa. ¿Alguna consulta, jóvenes? Ingeniero, hizo mención a falla pegada. ¿Cómo? Hizo mención a falla pegada. ¿A qué se refiere? Pegada. Ah, Eso ya, que la falla quede pegada. ¿Qué significa eso? Que el tiempo de despeje no ocurrió, digamos, de manera rápida, ¿no? O sea, queda permanente, ¿no? Una falla permanente, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces queda una falla permanente. El generador va a estar operando a alta velocidad, probablemente desconecte, ¿no? También, ¿no? Los generadores no pueden estar eternamente conectados, digamos, con altos niveles de corriente, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa ahí? Desarmamos el sistema, ¿no? Tiene que hacer algo rápido ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay problemas cuando una queda pegada, claro, porque es una mínima tensión. En el extremo, ¿cuál sería, no? Que desconecte los equipos con mínima tensión, ¿no? Si desconecta con mínima tensión, ya el problema se va agravando más, hasta que algún sistema de protección opere y despeje la falla, ¿no? ¿De acuerdo? Y ese es el problema a veces en una subestación. Imagínate una subestación, la acción es poner en servicio la subestación, ¿no? No estuvo en mantenimiento, en fin, ya está. Vamos a conectar la barra, pum, ¿no? ¿Sí? Ya está todo energizado y ahora sí, energizo la barra. Estaba, digamos, en mantenimiento y a alguien se le ocurrió y dejó, digamos, puesto una tierra ahí. Sí, una tierra temporaria, ¿no? Las tierras temporarias son cables nada más que uno conecta al equipo, digamos, para poder trabajar. Entonces las barras, como trabajo una barra, conecto la barra, porque estas tierras temporarias tienen una abrazadera, ¿no? Agarro el cable y la otra al piso, ¿no? Y lo amarro a una tierra, ¿no? A la malla de tierra que está ahí, lo amarro. Y yo trabajo tranquilo ahí, ¿no? Imagínate, ¿no? De otra manera, ¿cómo trabajaría, no? Tendría que confiar demasiado en mi compañero, ¿no? Que está un poco lejito, y me dice, sí, sí, está conectado a tierra, ¿no? Difícil, ¿verdad? Entonces todo el mundo agarra, llega a su tierra temporaria, conecta y trabaja, ¿no? Con eso me aseguro de que no hay tensión, ¿no? Cualquier tensión va a tierra, así, entonces ya está, trabajo ahí. Pero ni bien termine el trabajo, tengo yo que desconectar la tierra temporaria, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego ya energiza, ¿no? Entonces a veces hay ciertas, digamos, descoordinación y yo creo que tiene que ver algo con la edad, ¿no? Es una teoría nada más, ¿no? Real, ¿no? Ustedes son jóvenes, no tienen problemas todavía. Pero en el caso, digamos, como yo, ya la cosa es un poco difícil. Pues yo en mi caso, por ejemplo, cuando hago una acción, tengo que hacerlo 2 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque es posible que en la primera yo me esté acordando que ya lo hice, ¿no? ¿Sí? Entonces yo digo, el día de ayer hice la misma acción y desconecté la tierra, ¿no? ¿No es así? Y lo tengo clarito en la cabeza que lo desconecté. Entonces, hoy que hice el mismo trabajo, me retiro y ya no me acuerdo del día de hoy, sino del día de ayer. Y me preguntan, ¿desconectaste la tierra? Sí, lo desconecté. Pero es mentira, no lo desconecté, sino que me estoy acordando de la acción de ayer. O sea, él no lo hace con malicia, ¿no? Lo hace diciendo la verdad, pues, ¿no? Y su verdad es la de ayer, no la de hoy. Entonces ahí empieza el problema, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Algunos dicen chequeo cruzado, ¿no? ¿De acuerdo? Yo digo que sí, el otro verifica y dice que no. Ah, listo. No están diciendo la verdad, no están diciendo lo mismo ambos. Entonces van al lugar nuevamente, verifican, chequean y efectivamente está la tierra, lo desconectan, ¿no? Pero como quitar una tierra es tan sencillo, basta con que yo lo diga o que el operario lo dice y ya está, se le cree, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en esa acción
¡pum! Conectas la barra. Tienes una falla franca en la barra, ¿sí? Una falla tremenda en barra, ahí. ¿Qué es lo que debe pasar? Tienes que despejar la falla, ¿no? Pero a veces la asociación, el primer relé en fallar, o normalmente los relés que fallan son los relés diferenciales, ¿de acuerdo? Entonces estas están desconectadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la falla queda de manera, digamos, transitoriamente permanente, ¿no? Pues debió actuar en cero, ¿no? Ese cero, digamos, eficacia en cero, digamos, el relé manda disparo, el interruptor se demora 3 ciclos en abrir, ¿no? Pero como no hay la orden, sigue la falla, ¿no? Y el efecto es grandísimo, ¿sí? Es grande ese sistema. Entonces, cuando el tema es más grande, entonces empieza a desconectarse líneas por acá, líneas por allá, y existe un colapso, ¿no? Finalmente, ya, digamos, los sobrecorrientes que están a los costados abren, ¿no? Y despejan la falla, pero ya es tiempo largo, ¿no? ¿De acuerdo? Estamos hablando ya de más de medio segundo, ¿no? Hay que entender que más de medio segundo ya es un tiempo demasiado largo para una falla franca, ¿no? Y en barra, ¿no? Entonces, cuando yo te decía que la falla quede pegada, me refería a eso, ¿no? Estamos hablando de fallas menores a un segundo, ¿sabes? Ya cuando está por encima del segundo, ya estamos hablando de una exageración, ya, ¿no? Ya sería una desgracia, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Sí, se ha ocurrido, jóvenes, ¿no? Especialmente cuando no ponen los equipos que debes poner, ¿no? ¿De acuerdo? No pongo yo el equipo ¿no? Para rayo, no debo ponerlo, no debo quitar nunca un para rayo. Pero a veces, cuando la carga es muy importante y el para rayo se malogró, ¿qué haces? Conectas sin para rayo, porque el servicio es más importante, ¿no? Hay una penalidad enorme por no mantener el servicio. Pero si haces eso, estás obligado prácticamente de inmediato a ponerlo, ¿no? Buscar dónde sea el equipo faltante y ponerlo. ¿Qué es lo que pasa? Igual que ustedes actualmente, ¿no? Lo dejan para mañana, ¿no? Mañana lo hacemos. Llega mañana y también lo postergan para mañana y así. Se hace una costumbre, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y el trabajo queda así. Entonces, hay equipos que están funcionando sin el equipo principal, ¿no? Y en ese instante en el que has postergado tanto un equipo, ocurre la falla, ¿qué pasa? La falla queda permanente. Se achicharra todo, se quema, incendio, ¿no? ¿Sí? Y claro, después de eso, sí, ya todo el mundo dice, no, no, ¿por qué lo hicimos? Había esto, había todo, ¿no? Y en fin, ¿no? Entonces, eso es lo que te estoy relatando, es algo más o menos lo que ocurrió en Brasil, ¿no? Fue el año pasado, ¿no? ¿De acuerdo? Igualito, ¿no? Por falta de, digamos, de previsión y todo lo demás, se hizo la línea, o ocurrió una falla enorme y esta destrozó la subestación, ¿no? Fue terrible, ¿no? Sí. Pero en fin, esas cosas de los mismos es verdad, ¿no? Igual de la subestación esta que hubo una falla enorme, también, ¿no? Fue en el norte del país, ¿de acuerdo? Y bueno, pues, ¿no? En fin, esas cosas pasan, ¿no? Entonces, a eso me refería yo con fallas permanentes, ¿no? De falla, digamos, que quede pegada la falla, ¿no? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bien, igualmente la parte esta de secuencia cero, ¿no? Entonces, en esta secuencia cero todos van en la misma dirección, ¿no? La separación angular es cero, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, la tensión aquí, todos son iguales, ¿no? Cero, por eso dicen la red de secuencia cero. Hay una separación angular de cero, ¿no? Todos miran en la misma dirección. ¿De acuerdo? Ahora, es sencillo, digamos, como todos miden en la secuencia cero, entonces hay que medir la impedancia de secuencia cero en una línea, ¿no? ¿Cómo haces? Hay que ponerle, pues, que todas las corrientes vayan en la misma dirección, ¿no? Y la tensión es la misma, ¿no? ¿Sí? BA, BB, BC, es lo mismo, ¿no es así? Entonces, ¿qué se hace? Normalmente se ponen, pues, las tres fases se unen, ¿no? ¿De acuerdo? Se unen en los extremos, ¿no? Me basta con una sola fuente de tensión y digamos que alimento esa red, ¿no? ¿Sí? Con la misma fuente de tensión alimento los tres, ¿no? Los tres en paralelo, ¿no? Por lo tanto, la corriente que va por cada una de las fases va a ser la misma, ¿no? Por lo menos van a estar en la misma dirección, ¿no? Considerando que las impedancias son similares en las tres fases, ¿de acuerdo? Y del otro lado también los cortocircuito y los mando a tierra, ¿no? Entonces ahí cierro el circuito y más o menos emula pues la corriente de secuencia cero, ¿no? Y ahí mido yo B entre I, ya tengo la impedancia de secuencia cero, ¿no?
Esa es la forma de medir los parámetros de secuencia cero. ¿Preguntas ahí? Aquí está, digamos, la expresión analítica de las tensiones en cada una de las fases, ¿no? ¿De acuerdo? Este era, digamos, el criterio para lo que era el teorema de Fortescue. El sistema totalmente, bueno, un sistema desequilibrado. Entendemos que si este sistema, digamos, es casi, digamos, perfecto, ligero, digamos, desequilibrio que tiene, entonces, básicamente este valor será lo mismo que la red de secuencia positiva, ¿no? Y de negativa será poquitito, ¿no? Tanto cero como negativo es muy poquito, ¿de acuerdo? De tal manera que si yo sumara, digamos, la tensión BA más BB más BC, esto sería casi cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo sumo los tres, se supone que esto es cero, esto también es cero, ¿no? Solo me quedaría la de secuencia cero, ¿no? ¿De acuerdo? Y sería 3 veces de cero, ¿no? Y esto es equivalente también para corriente, ¿sí? En realidad para cualquier fasor, ¿no? De esta forma. Entonces aquí usando las equivalencias que ya teníamos, ¿no? Para BB, al final yo podría tener esta forma, ¿no? BA, BB, BC, la tensión en las tres fases y sus componentes, ¿no? Tanto en secuencia 0, 1 y 2, ¿no? Secuencia 0, secuencia positiva y secuencia negativa, ¿no? Multiplicado por esta matriz, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, yo también, normalmente este es lo que yo quiero obtener, ¿no? Estos son los valores que yo mido, ¿está bien? Tensión en la fase A, B y C son valores que yo puedo medir en una subestación, ¿no? Entonces, pero este acá no, ¿no? Entonces, yo quiero obtener los valores de secuencia a partir de estos valores. Claro, lo que hacemos es la inversa de esta matriz, ¿no? Y acá está, ¿no? Entonces, acá ya están los valores de secuencia y acá está, ¿no? Un tercio multiplicado por la matriz, que básicamente es una transposición, y multiplicado los valores medidos, ¿no? Y de esta manera yo tengo los valores de secuencia, ¿no? ¿Cómo es para la corriente? Lo mismo, no solamente cambio de letra, ¿no? En vez de B, pongo I, ya está, ¿no? Todo lo mismo. En flujo también puede ser lo mismo, ¿no? Simplemente cambio flujos, en vez de B, ya está. Y todo lo demás se mantiene. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, a esta altura usted ya conoce todo lo que son redes de secuencia, ¿verdad? Bien. Bien, entonces hasta aquí, digamos, con esto de los valores de secuencia, para poder, digamos, representar un sistema en cada una pues, de sus secuencias como tal, ¿no? Entonces nunca Sí. voy a medir las tensiones en cada fase igualito, ¿no? Siempre va a tener un grado de distorsión, ¿no? Por ahí un error. Pero, sin embargo, este desbalance que tiene, digamos, está dentro de lo tolerable, ¿no? En el sistema. Al menos eso se cree, ¿no? ¿Alguien de ustedes iba a tener alguna consulta? Yo, ingeniero, disculpe, ¿podría volver a explicar lo de la secuencia cero, por favor? La de secuencia cero. Nosotros dijimos que en la parte de secuencia cero, todas las tensiones son iguales en las tres fases, ¿no? De A, B, 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 C son iguales, ¿de acuerdo? Y la separación angular es cero, es decir, los tres miran en la misma dirección, ¿no? ¿De acuerdo? Para poder medir, digamos, los parámetros en una línea, porque la impedancia de secuencia cero es una línea distinta, ¿no? A la secuencia positiva, ¿de acuerdo? Entonces lo que uno hace es las tres fases, ¿no? Digamos que si esta es la línea, digamos que esta es la línea, entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Pues los juntábamos los tres, digamos, y aquí, ¿de acuerdo? Y aquí a tierra, ¿no? Entonces por aquí va a pasar necesariamente una misma corriente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esa corriente va a estar en la misma dirección. Entonces por acá, ¿qué cosa yo puedo emular como si fuera una secuencia? Cero, ¿no? ¿Sí?
¿De acuerdo? Entonces, de aquí obtengo los parámetros de secuencia cero de la línea de transmisión. No es lo mismo en el caso del transformador, ¿no? El transformador, de lo que se sabe es que las respuestas de secuencia cero son similares a la secuencia positiva y negativa. Por eso que el transformador tiene el mismo valor, ¿no? Entonces, en algunos casos, dependiendo de la construcción del núcleo, podría tener alguna diferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Pero eso se obtiene después de medidas, ¿no? Ahí no se puede estimar así nomás. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta ahí? Ingeniero, en la Sí. parte que decía que se tomaba el A puntito, eso este, es un valor que nosotros, ¿con qué finalidad lo ponen ahí? Cuando ¿Cuál hace apuntito? en otras ingeniero. ¿Esto de acá? ¿Este? Claro, exacto. ¿Este valor de A? O sea, este de acá, este cuadrado A, 120. Sí, sí, sí. Ah, para no escribir así, pero no, 1 ángulo menos 120, entonces me está escribiendo todo esto, lo representamos por A, ¿no? Este de acá sería A cuadrado, ¿no? Acá está, ¿no? A cuadrado, ¿no? Y este de acá es A, acá está, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Para no escribir esto. Ah, esta de connotación que dice B1 es de 1 menos 120, es con respecto siempre es de A1, ¿no? Claro, Ya. claro, porque mira, este acá sería BA, ¿no? Este sería la tensión en la fase B, ¿no? Como todos son igual como módulo, ¿no? Entonces sería el mismo módulo de acá, porque todos son el mismo tamaño como módulo, ¿no? Entonces lo multiplico por el ángulo de 120 y ya obtengo acá, ¿no? ¿Ok? En todo caso, lo que hago es el vector mismo, ¿no? De A1, donde esté, le quito 120 grados y ya estoy acá, ¿no? O al otro lado, ¿no? Le subo 120 grados y busco un C, ¿no? Acá le he quitado menos 140 si tomamos así, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, este A ángulo 120 grados sería este de acá, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Por eso que BC es igual a B1, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese A puntito es ángulo nada más. ¿De acuerdo? O sea, Ya, simplemente para evitar escribir esto. ¿Alguien más tiene otra consulta? ya, ingeniero, gracias. Ya. Listo, lo demás no tiene ninguna duda, ¿verdad? Transmisión analítica, esta. Listo, joven. Entonces, con eso hemos cerrado todo este capítulo de secuencia negativa. Y ahora sí veamos, pues, algunos casos de secuencia cero, ¿no? ¿Sí? Aquí está. Un ejemplo. Aquí tenemos cuatro conductores por fase y necesitamos determinar la inductancia de la línea, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí nos están diciendo que cada uno de estos conductores es de 125 milímetros cuadrados, ¿sí? Con cuatro conductores por fase. Esta es la distribución y esta es la altura de todo. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula que conocemos es 2 por 10 a la menos 4, logaritmo neperiano de D equivalente entre el radio medio geométrico, ¿no? En este caso, DSB. Henry por kilómetro, bueno, kilómetro por eso 10 a la menos 4. Si fuese 10 a la menos 7 sería por metro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces manejo simplemente de unidades nada más, ¿no? La distancia equivalente, ¿cómo lo tenemos? Sería toda la distancia entre ellas, como son tres distancias, sería raíz cúbica, ¿no? Porque son tres, ¿no? Entonces, la distancia de 1 a 2, fácil, ¿no? Tendremos altura 5 y el otro lado sería 10, ¿no? 5 por acá más 5 por acá, 10. Entonces, 5 y 10, la hipotenusa me sale 11, 18, dice, ¿no? 2 y 3 también tienen lo mismo, ¿no? 5 y 10, ¿no? Por lo tanto, tiene 11 y 18. En cambio, 1 con 3
simplemente es el doble, ¿no? 5 por acá y 5 por acá, ¿no? Al final son 10. Entonces, raíz cúbica de 11 de estos tres valores salió 10.772. Y de esa manera obtuvimos la distancia equivalente. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bien, el radio medio geométrico. Entonces aquí tenemos 4 conductores por fase, ¿no? Entonces primero hallamos R', ¿no? Que acá le he puesto DS, pero en realidad es R', ¿no? Que sería R por E a la menos un cuarto. R es el radio, ¿no? ¿Cómo tenemos R? Me refiero a uno de cada uno de estos conductores, ¿no? Sería raíz cuadrada de la superficie, 125 milímetros cuadrados entre pi, ¿no? Y nos salió 6.31 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, este valor lo hemos multiplicado por E a la menos un cuarto y nos salió 4.914 milímetros. Este valor lo ingresamos dentro de acá, ¿no? ¿Sí? Sería 4.914 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Y por D al cubo, ¿no? ¿Qué cosa es D? D es la separación entre conductores, ¿no? ¿Sí? En este caso es 0,4 metros, como está ahí. Entonces 0,4 al cubo, ¿no? Multiplicado por ya los valores que hemos mencionado, ¿no? ¿Y cuánto salió en este caso? Salió 0.145 metros, ¿no? Todo en metros, ¿ah? Si no, hay problema. Entonces aquí es metros, entonces la división ya es un número adimensional, ¿no? En este caso, la inductancia, ya reemplazando todo, nos salió 8.616 por 10 a la menos 4 henry por kilómetro. Entonces la reactancia simplemente sería W por L1, ¿no? W, ¿qué cosa es? 2pi por F, ¿no? O más o menos 377 por este valor de arriba, ¿no? Lo que sale un equivalente es 0.3248 ohmios, ¿no? Por kilómetro. ¿De acuerdo? No redujo demasiado, ¿no? ¿Sí? Ya que obtuvimos 0.3248 ohmios por kilómetro. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda, jóvenes? Ninguna duda. A ver, jóvenes, ¿qué pasaría si a uno de las fases, digamos la fase 2, le quito un conductor y quedaría solamente 3 conductores? ¿Varía o no varía la respuesta? Claro que varía. Y es más, es evidente, fácil de obtener el resultado, ya. ¿Qué cambiaría? El D sub S, profe. Nada más, todo lo demás se mantiene igual. Mm, ¿No? ¿Sí? No, Entonces, si pues variamos, si cambia la distancia media geométrica, varía también L sub 1 y por consiguiente la reactancia de la misma. claro, de que la reactancia va a modificarse, por supuesto, ¿no? Pero digamos, y lo que yo pregunto, ¿todo varía? Por ejemplo, ¿la distancia equivalente varía? No varía, ¿no? Solamente la parte de S y B, ¿no? O sea, el radio medio geométrico sería el único que varíe, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque yo podría ponerle acá le pongo 2 conductores, acá le pongo 3 y acá pongo 4, simplemente para molestarlos, ¿no? ¿Sí? Entonces algunos se verán sorprendidos, ¿no? Oye, pero yo solamente sé cuando los 3 son igualitos, ¿no? Porque son distintos, como hago? Pues fácil, ¿no? Hallamos de ese acá. Por ejemplo, este de acá es para este, ¿no? Sino que los 3 son iguales, ¿no? Por eso es que solo me quedo con este nomás. Pero si son diferentes, pues tengo que hallar para este y para este, si fueran diferentes, ¿no es así?
Y luego los 3 acá adentro, ¿no? Sacamos el, el valor medio geométrico, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso raíz cúbica, ¿no? No se saca el promedio, sino el promedio geométrico en todo caso, ¿no? ¿De acuerdo? Y por eso que la distancia geométrica está acá, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces no hay que perder de vista eso, ¿sí? ¿Alguna consulta? Entonces, esto lo estoy resolviendo junto con ustedes para que después ya no me pongan pues problemitas aquí, ¿no? ¿Sí? Porque ya después lo tiene que hacer en el parcial, ¿no? Bien. ¿Cómo es en el caso de la capacitancia? ¿Mm? Todos los valores parecen lo mismo, ¿no? D equivalente lo tenemos, ¿no? De acuerdo, 10.772 está bien, ¿no? Sí, la fórmula usted ya la conoce, ¿no? Está escrito en el libro. Faradios metros, dependiendo de K, ¿no? ¿Sí? Si es 10 a la menos 12, es metros, ¿no? 10 a la menos 9, kilómetros, ¿no? Nada más, ¿sí? Listo. ¿Y K cuánto vale? Acá está abajo, ¿no? Dependiendo de lo que quieren, ¿no? Por metro o por kilómetro. Listo. Pero en la parte del radio, DCB, que es el radio medio geométrico, ahí sí varía, ¿no? Aquí los tres son igualitos, ¿no? No hay problema. Pero entonces habría que hallar por uno de ellos, ¿no? Aquí ya no funciona R', ¿no? Sino es R por D cubo, ¿no? Raíz de 2, ¿no? Ese raíz 2 sale fuera en realidad, ¿no? Y es 109, como dice acá, por raíz cuarta de R por D cubo, ¿no? Entonces, el radio, ¿cuánto valía? Acá está, ¿no? Raíz cuadrada de 125 entre pi salió 6.31 milímetros, ¿no? Y la distancia D vale 0,4 metros. Entonces, dentro que entraba 6.31 por 10 a la menos 3 metros por 0,4 metros al cubo, ¿no? Entonces, reemplazando nos salió 0.1545. Y miren, ¿no? Respecto a la parte inductiva, era 0.145, ¿no? Entonces, se elevó un poquito, ¿no? 0.1545, ¿no? Y esto se debe pues, a la parte debido a E, ¿no? ¿De acuerdo? A ese R' que salía. Entonces, reemplazamos todo, ¿de acuerdo? Y nos salió 13.1 nanofaradios por kilómetro, ¿no? Es decir, 10 a la menos 9 faradios por kilómetro, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, B de la susceptancia sería WCN, ¿no? O sea, W, que es 3.7 o 2 pi por F, nos sale por 4.94 o 4.939 microsiemens por kilómetro, ¿de acuerdo? Para estos valores que ya tenemos, tanto de la parte de la inductancia y la capacitancia, obtuvimos su impedancia característica, no simplemente hemos dividido y pusimos los valores, ¿no? 0.32 que salía al otro lado entre este valor, ¿no? Y nos salió 256.44 ohmios. Con este valor obtuvimos la potencia natural, ¿no? B al cuadrado sobre ICC. Y nos salió 188.34 megavatios. ¿Alguna duda hasta ahí? Clarito. Clarito, ¿no? Ya está, perfecto. Ya tenemos un 20 entonces. Perfecto. Excelente. Muy bien. ¿Y qué hacemos cuando fuese dos ternas, doble terna? ¿Mm? ¿Cómo sacamos la impedancia cuando tenemos doble terna? Aquí tenemos un sistema con doble terna, ¿no?
¿sí? Entonces, el 1 y 1' es la misma fase, ¿no? RR. 2 y 2' es SS y R3, 3' es TT. ¿eh? La misma fase, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Ahí. Entonces, ¿cómo obtenemos la inductancia ahí? Sería 2 por 10 a la menos 4, ¿no? Logaritmo neperiano de equivalente entre dB. Entonces, lo primero que yo tengo que obtener es la distancia equivalente, ¿no? ¿Y cómo se obtiene la distancia equivalente? La raíz cúbica de la distancia del producto, ¿no? Distancia 1 con 2, distancia 2 con 3 y distancia 3 con 1, ¿no? Raíz cúbica de esos tres valores, ¿sí? Y lo otro sería el radio equivalente, ¿no? ¿Sí? De 1 equivalente, de 2 equivalente y de 3 equivalente, ¿no? Y con eso obtuvimos el radio medio geométrico siempre que sean distintos, ¿no? Que son iguales, bacán, ¿no? Ahora veamos, para determinar la distancia equivalente, ¿no? La distancia media geométrica. Entonces primero la distancia entre 1 y 2, que sería la distancia 1, 2, la distancia 1', 2, la distancia 1, 2' y la distancia 1', 2'. ¿Sí? Entonces son 4 las distancias, pero saben muy bien que la distancia 1, 2 es igual que la distancia 1', 2', ¿no? Y la distancia 1', 2 es lo mismo que 1, 2'. Por lo tanto, es una raíz cuadrada nada más de 1, 2 por D1, 2, ¿no? Y eso salió para nuestro valor 7.48 metros. D2, 3. Igual, ¿no? Distancia D2, 3. 2', 3. 2, 3' y 2', 3'. Igual 7.48 metros. La distancia 1, 3. ¿Sí? Y bueno, salió igualito, ¿no? La distancia 1, 3. Bueno, aquí son 10 metros, ¿no? 1', 3' daban 10 metros. 1, 3' sería 10 y 10, ¿no? 10 raíz de 2, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí sería raíz cuadrada de 10 raíz de 2 por 10, nada más, ¿no? Y nos salió 11.892. ¿De acuerdo? Y luego nos queda solamente reemplazar, ¿no? Bueno, no, faltaba la parte de S y B. Entonces D1 equivalente por D2 equivalente, vamos con D1 equivalente, que sería la raíz cuarta de D1, 1, 1, 1, y ese sería el radio prima. D1', 2, no, 1', 1, esta distancia, nada más, ¿no? Ahora, ¿cómo hallamos D1, 1? D1, 1 es igual a D2, 2, igual a D3, 3, de igual a 1', 1', D2', 2' y 3', 3', ¿no? ¿De acuerdo? Asumiendo pues, que cada uno de ellos tenga la misma, ¿no? ¿Sí? El mismo, digamos, distribución, si no habría que determinar por cada uno de ellos, ¿no? Ya, listo. Y entonces aquí tenemos esto, ¿no? 109 para el primero, ¿no? Nos salió 0.1492, ¿de acuerdo? Y para el caso de DS, bueno, de R' sería 4.914, ¿no? Listo, después hemos obtenido que D1 equivalente sale este valor. Todos son igualitos, ¿no? D1, 2. Por lo tanto, si yo reemplazo esto, también sería 1.205 metros. Listo, entonces, L1, ¿qué sería igual? Reemplazando todo, nos salió 3.96 ohmios, ¿no?
por lo que la reactancia salió 0.1493 ohmios por kilómetro. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Y cuánto nos salió con una sola terna? Ah, pero este es diferente, ¿no? Nos salió aquí 0.32, ¿no? Mm, Aquí nos salió 0.1493, nos salió mucho mejor que con una distribución triangular, ¿no? Jóvenes, ¿alguna duda ahí? ¿Una consulta? Listo, entonces si lo pusiera en cada conductor distinto, supongo que no tuvieran problemas, ¿no? Es decir, si yo pusiera, digamos, este de acá le pongo abajo y este acá arriba, ya la cosa cambia, ¿no? Que un equivalente y dos equivalentes serían distintos, ¿no? ¿De acuerdo? Hay que también pensar en esa posibilidad, ¿no? ¿No serían iguales, profe? Porque no sería igual. Si 1' estuviera acá y 3' arriba, no sería igual, ¿no? ¿Por qué? Porque de 1 de 1 es el mismo, ¿está bien? Sería 1492. Pero 1 pues si está acá, ya sería 10 ¿no? 10 raíz de 2. 14, 42. Entonces sería, entonces de 1 sería distinto, otro valor, ¿no? ¿Sí? Porque ya sería 10. Porque aquí como está es 10, ¿no? Si está abajo sería 10 raíz de 2, ¿no? ¿De acuerdo? Y para el 3 también, ¿no? Solamente la parte 2, 2 sería lo mismo, ¿no? Pero de 1, 2 con D3, 3 varía, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces cambia, ¿no? La distancia equivalente, ¿no? La distancia media geométrica abajo, el radio medio geométrico sí sería igual, ya que no se ha cambiado, ¿no? Ahora, pues si yo le quito un cable, le pongo uno menos, un conductor menos, ya cambia, ¿no? Entonces habría que determinar y sacar igualito que el otro una raíz cuadrada, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna Profe, duda, jóvenes? Sí, profe, dígame. una duda. Lo que está haciendo ahí para hallar el D equivalente, primero esas cuatro ternas lo transforma en uno, lo representa como un solo. Y luego, o sea, no le entiendo esa raíz cuarta, porque yo lo interpretaría, o yo lo resolvería, esas cuatro ternas uno, uno, y tendría tres conductores por un lado y tres conductores por el otro. Entonces, podría utilizar el de inductancias compuestas, de conductores compuestos, en donde podría multiplicar por ida y salida, o sea, X y tener una raíz general. No sé si así también se podría resolver. Me queda un ratito. No son tres conductores por fase, son cuatro conductores por fase, sino que es Claro, R, S, T. ajá, sino que yo Podríamos lo decir podría entonces que la transformar. fase R tiene en realidad 8 conductores, ¿no? La fase S tendría igual 8 conductores y la fase T también 8 conductores, ¿no? O Por sea, profe, fase. no se representa como si fuera un sistema monofásico, de ida y venida, sino que todo es uno solo de ida. Como de ida. No, en todo O caso, sea, esta corriente de acá y esta de acá tiene que ir en la misma dirección, ¿no? Este de acá y este otro también en su misma dirección. Lo mismo que aquí, ¿no? claro, claro, sino que yo le hablaba porque con, los ejercicios se hacía en uno que se determinaban las inductancias por líneas de conductores compuestos, y o sea, lo representaban a la corriente que iba como X y la corriente que venía como y entonces, y determinaban la de equivalente de esa forma. Sí, claro. Pero ese es cuando es monofásico, este es trifásico, ¿no? Por lo tanto, la corriente que va por acá no está viniendo por aquí, no. Este y este es el total de lo que va por la fase uno. Este y este es el total que la fase 2 y este es por el total de la fase 3, ¿no? Si yo sumo los tres es cero, ¿no? La única, digamos, que podrías tomar ahí, ¿no? Que todos suman cero. Eso sí.
¿De acuerdo? Sí, profe, sí. Ahora sí, nosotros podemos asumir aquí, digamos, Rx y Ry puede ser, ¿no? Asumiendo que los conductores aquí son iguales, pero aquí son diferentes, pero también los cuatro son iguales, pero estos conductores aquí y este de acá no son iguales, ¿no? Entonces ahí sí varía un poco, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero eso sería solamente por molestarlos, ¿no? A ver qué tal, cómo lo hacen, ¿no? Y luego sería el efecto del piso, ¿no? Bueno, por ahora lo dejemos ahí nomás, ¿no? No, está bien tu observación, ¿no? Está bien. Pero es más complicado irse por ese lado, ¿no? Si no tienes que demostrar todo, ¿no? Una vez lo hice, solamente con demostrar nomás, me demoré toda la clase, ¿no? Y al terminar la clase los encontré más confundidos a todos que al inicio, ¿no? Entonces ya no tendría mucho sentido explicar todo el modelo, ¿no? ¿Sí? Porque es una matriz, como te ahí son 8 conductores, ¿no? Es una matriz de cuánto, de 24 por 24, ¿no? Es enorme. Entonces mejor el equivalente, ¿no? Así cómo se resuelve, ¿no? Listo. ¿Y qué pasa con la capacitancia? Lo mismo, ¿no? En el caso de la distancia equivalente es el mismo, ¿no? No hay nada que hacer. Solo va a variar en la parte del radio medio geométrico, ¿no? Porque aquí ya no entra R', ¿no? Solamente R nada más, ¿no? ¿Sí? Y cada uno nos da igualito porque están, digamos, en la misma altura. Cosa distinta sería si 3 está arriba y uno abajo, ¿no? Ahí cambia, ¿no? A ver, ¿se puede hacer el cálculo? Mm, Claro, si cambiamos aquí, ya sí sería distinto, ¿no? Ahí yo le pregunto a ustedes, ¿qué pasa? Cambiemos la posición. ¿En cuánto cambia la impedancia si cambiamos 1 con 3? Ese es el último, ¿no? Aquí, por favor. Ahí está. Este es el ejemplo. Ahí. Ahí vemos acá. Ah, no se puede cambiar, ¿no? A ver, jóvenes, ¿qué pasaría si cambiamos 1 con 3? ¿Cuánto nos saldría? A ver, hagamos el cálculo. Simplemente para verificar. A ver, jóvenes, ¿cuánto sale ahí?
¿Están viendo? Sí, ingeniero. Sí, A ver, profesor. ¿varía o no la distancia equivalente? A ver. 1 con 2, ¿varía? No varía, ¿no? ¿Está bien? ¿O sí? No, no varía. No, no. Ya, 2 con 3. A ver, la distancia 2 con 3 vale 5 metros. 2 prima, 3 prima. 2 prima, 3. 2 prima, 3. Tampoco varía. Y sería el otro, sería 2 3 prima. 2 3 prima. Y 2 prima, 3 prima. En distancias equivalentes no varía, profesor. Y luego sería 1 con 3. 1 con 3 sale 10 metros. Y 1 con... No varía, ¿no? Ya, listo. No varía. Pues vamos al siguiente. No, ¿qué es acá? Duplicar. Pero esto lo vamos a hacer al último. Esto lo borramos y lo ponemos con todo. Listo. A ver, ahí, ¿cómo varía? El DS no varía, todo varía. Quien sí va a variar aquí es el 1 equivalente, ¿no? En distancia 1, 1. Está bien, lo mismo. 1 prima 1. Aquí. Sería 10 raíz de 2, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Sí, profe. Ya, ¿cuánto sale? A ver. ¿Cuánto sale, jóvenes, ahí? Esto sería raíz cuadrada. Me sale 1.433, ¿está bien? Este sería 1.433, ¿sí? Y el de 3 también sería lo mismo, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, profe, sí. Sí, sí, ingeniero. Bien, entonces, nos salió al final, el de aquí sería 3.53, ¿no? Listo. Entonces, al final, este acá ya no es 3.9, ¿no? ¿Y cuánto era la distancia equivalente? Lo mismo, ¿no? 8.73 entre 1.353. Nos salió 3.73, ¿no? O 729. 729. Ahí está.
0,6, ¿no? Entonces, digamos que se reduce en algo la reactancia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces sí, ¿no? Cambia, digamos, la impedancia si lo tenemos de esa manera, ¿no? Ya que lo que está incrementándose es la distancia del radio medio geométrico, ¿no? Aumentamos el radio, ¿no? Pero como distancia equivalente se mantiene todavía, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna duda ahí, jóvenes? Pero si hacemos eso, también lo que va a pasar es que la capacitancia se va a incrementar, ¿no? Sí, se incrementa un poquito, ¿no? Es decir, se gana por un lado, se pierde por el otro lado, ¿no? Sin embargo, la parte de la capacitancia todavía la puedes controlar, ¿no? Con tractor. Bueno, jóvenes, hasta ahí llegamos con esto. Si tienes alguna duda, la próxima clase vamos a tratar de ver algunas cosas más y avanzamos con lo que nos esté faltando. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ningún ingeniero. Listo. Bien, joven, entonces el día de mañana estamos viendo con otro temita a ver hasta dónde podemos llegar. Si no hay Hasta luego, preguntas, lo ingeniero. dejamos aquí. Muchas gracias. Bien, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos, ingeniero, cuídese. Chao, Igual. profesor.